El Ministerio de Hombres de la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa presenta Hombres de Valor. Hombres de valor. Necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor. Siempre es una gran bendición estar en su programa Hombres de Valor, aquí en Canal Imagen de Santidad, transmitiendo para Honduras y para el mundo desde Juticalpa, Olancho. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso por darnos este gran privilegio y una oportunidad que la aprovechamos para anunciar las buenas nuevas de salvación a esta hora. Y este mensaje va dirigido para usted que después de una jornada de trabajo sintoniza Canal Imagen de Santidad, específicamente en el programa Hombres de Valor. Nos sentimos muy agradecidos y por eso siempre bendecimos su vida, bendecimos su familia y bendecimos nuestra ciudad de Juticalpa. Hermano Manuel, nos reencontramos nuevamente en el programa para siempre hacer esa labor, esa obra evangelizadora de anunciar las buenas nuevas de salvación a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en Canal Imagen de Santidad, en el programa Hombres de Valor, en este día y en esta hora. Hermano, bienvenido. Tenemos problemas de conexión, pero vamos a anunciar el tema que tenemos planteado para esta semana y que siempre como una mística del programa Hombres de Valor, siempre abordamos temas relacionados con la familia, relacionados con el quehacer sacerdotal del esposo al interior de la familia, y por eso queremos anunciar desde ya nuestro tema que tenemos para compartir con cada uno de ustedes en este día. Y se titula Sacerdotes de la Familia y Servidores de Cristo. Es un tema muy interesante porque a nosotros como esposos, como jefes de familia, como responsables del cuidado de una familia, que ese es el plan perfecto de Dios, nos ha delegado Dios a través de su palabra que esa doble función de que somos sacerdotes de la familia, pero también debemos ser servidores de nuestro Señor Jesucristo. Es una responsabilidad que debemos de asumirla con toda la voluntad, con toda la entereza, pero sobre todo bajo la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. No podemos hacerlo bajo nuestras propias fuerzas porque, como ya hemos visto muchas personas que lo han intentado, sabemos que los resultados no son los mejores. Por eso el programa está orientado para precisamente eso, orientar a las familias al ejercicio de la labor sacerdotal que tenemos como padres de familia, como esposos, pero también servidores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, ya tenemos con nosotros a nuestro hermano Manuel Martínez, que por problemas técnicos no pudo hacer la presentación, pero que, hermano, te cedo la palabra para que tú puedas presentar a nuestro invitado especial que tenemos en este día y que él pues nos ayudará a hacer un análisis bien profundo sobre el tema que tenemos planteado. Hermano, nuestro invitado es yo digo, un olanchano que está en este momento pues radicado fuera de nuestro departamento, pero que su corazón está en Olancho. Así es que, hermano, te cedo la palabra para que tú hagas la presentación oficial. Ya hemos presentado el tema, sacerdotes de nuestra familia, pero también somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Manuel.
Gracias, gracias hermano Víctor. Un saludo a todos los hermanos y amigos que están muy pendientes siempre del programa Hombres de Valor, de la palabra que trae el Señor el día de hoy a través de estos instrumentos que somos nosotros y que también ha puesto en el corazón de un invitado muy especial que le tenemos un gran cariño, un gran aprecio. Así que de ya les decimos no se muevan de sus asientos, quédense ahí, inviten a su familia porque este es un programa que siempre va enfocado a la familia, ¿verdad? Así que es un programa para todos y desde ya quiero decirles de que para nosotros es un privilegio enorme estar acá, pero aún nos sentimos muy dichosos porque nuestro invitado es un invitado de lujo. Ya el hermano Víctor dio, ¿verdad?, algunas características y sin más preámbulos quiero presentarle a nuestro querido hermano Ciro Mesa. Yo creo que es muy conocido, el hermano es muy conocido, creo que es más conocido que nosotros, ¿verdad, Ciro? Hermano, bienvenido. Un abrazo. Muchas gracias, hermanos. Gracias por invitarme y estar con ustedes. Para mí es un gusto, pues me siento como que si estuviera ahí en la iglesia, ¿verdad? Ahí recuerdo ese lugar donde ustedes iban y hacían el programa, pero sé que el Señor va a permitir que ustedes regresen a ese lugar, ¿verdad? Recuerdo el edificio, todo, sobre todo el cariño de los hermanos y ese gran aprecio que nos sentíamos mutuamente, ¿verdad? Al caminar por esos pasillos de la iglesia y poder compartir la palabra, poder abrazarnos. Esperamos en algún momento pues llegar hasta ese punto en que podamos no solamente estar ahí, sino que abrazarnos de verdad. Este es un tiempo de aprendizaje que el Señor nos está dando, hacer aprendizaje en lo que tiene que ver con confiar en Él, aprendizaje que tiene que ver con mantener nuestra esperanza, pero también el aprendizaje con el tema que ustedes han escogido, qué tema tan importante, lo miraba yo, y el tema de sacerdotes y servidores de Cristo. Ese es un papel tremendo que nos toca desarrollar como líderes, como caballeros, como varones, dentro de nuestra familia, pero también el papel de ser servidores del Señor Jesucristo. Y hablábamos ahí antes, ¿verdad? Tras las cortinas, antes de lo que es el inicio del programa, el hecho de que durante este tiempo muchos caballeros, muchos hombres han perdido ese papel, especialmente en este tiempo de pandemia. Parece que no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, tanto tiempo cerca, que algunos han llegado hasta el punto de que han llegado a violencia intrafamiliar, no solamente de palabras, sino más allá. Y algunos han perdido su papel y se han desprestigiado al interior de las familias. Y eso ha sido terrible. Pero creo que una de las cosas importantes es cuando nosotros determinamos poner un momento donde decimos aquí empiezan las cosas hacia adelante, ¿verdad? No importa lo que haya pasado, si tomo determinaciones hacia adelante y quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser ese sacerdote que el Señor ha establecido, que yo sea como varón de Dios en esta familia, como líder. No solamente el que tiene la responsabilidad de proveer, ¿verdad? Porque a veces somos buenos proveedores y aunque a veces somos malos proveedores, pero si somos malos proveedores, definitivamente somos malos sacerdotes. Pero si queremos ser buenos sacerdotes, realmente tiene que ver con no solamente proveer, sino también ser un líder dentro de la familia, el ejemplo que damos a nuestros hijos a través de nuestra vida, búsqueda, servicio al Señor. Esas son cosas que van a quedar para siempre en la vida de nuestros muchachos, de nuestras muchachas. Eso van a recordar que uno de tus hijos te diga, yo quiero ser cuando sea grande como ti, papá. O una de tus hijas te diga, yo quisiera encontrar un varón, un hombre con quien me case como tú, que sea como tú. Eso es bien importante, que nosotros pensemos ese legado que vamos a dejar y también qué es lo que estamos dejando al mundo, ¿verdad? A través de la crianza de nuestros hijos. Ese papel es bien importante, hermanos. Muchas gracias por tomar ese tema y les felicito, ¿verdad? Y gracias por invitarme también. Bienvenido a las Pampas Solanchanas de nuevo, hermano Ciro. Sí, gracias. Un educador de generaciones. Recuerdo cuando teníamos la oportunidad de compartir nuestras experiencias en educación, pero también
en el liderazgo de la iglesia y eso para nosotros ha sido muy importante. Así es que, hermano, siéntase en casa, vamos a disfrutar de este programa. Es el tema muy interesante y estamos seguros que nos ayudará mucho a reflexionar sobre esta doble responsabilidad que tenemos como sacerdotes y como servidores de Jesucristo. Quisiéramos compartir Amén. con todos nuestros hermanos y amigos un tema, el versículo que tenemos para como texto base, que lo encontramos en Primera Pedro 2:9 y que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este es un versículo que nos ilustra esa doble condición que tenemos, que somos real sacerdocio, pero que también estamos obligados a anunciar las buenas nuevas de salvación, tanto al interior de las familias como en nuestra vida cotidiana. Hermano Ciro, quisiéramos que nos ayudara a poder explicar para que lo entendamos con claridad meridiana esa doble responsabilidad que tenemos, porque es fácil ser sacerdote, es fácil ser autoridad en la casa, es fácil ser como el jefe, la persona que dirige, pero esta otra parte de ser servidor, de someterse, creo que es la parte que a muchos quizás no nos gusta y Dios nos manda a eso realmente. Entonces, explíquenos por favor esa doble condición, porque no basta con ejercer una y descuidar la otra parte, Pastor Ciro. Sí, creo que algo bien importante durante mi ministerio, porque ya tiempo servimos al Señor y hemos hecho de varias cosas dentro de la iglesia. Hemos sido que evangelista, predicador, hemos sido el que limpia y bueno, soy pastor actualmente, ¿verdad? Por llamado de parte del Señor. Siempre quise rehuir a ese papel de ser pastor, aunque los hermanos me decían pastor, me, me daban la responsabilidad dentro de la iglesia. Siempre lo rehuí, no por el hecho de que no quería compromiso, sino frente a la responsabilidad que lleva a ser eso, líder dentro de la iglesia, ¿verdad? Es una responsabilidad bien grande. Y tiene que ver con el tema de la familia y la crianza de los hijos. Quisiera decir, pues, que a veces nosotros, dentro de lo que tiene que ver con el servicio al Señor Jesucristo, a veces somos, como usted mencionaba, de repente somos buenos sacerdotes en la casa, pero también podríamos descuidar el papel de servidores del Señor Jesucristo. O podríamos ser buenos servidores de Cristo, pero tener una mala imagen en nuestra casa. Y ese es un problema que ha creado dentro de muchas generaciones de hijos de pastores o de hijos de líderes. Cuando ven, por ejemplo, lo que podríamos ser dentro de la iglesia, en el caso mío como pastor, que podría ser como un excelente pastor, un trato excelente con los hermanos, una buena relación con los hermanos, pero tener problemas con mi esposa o tener problemas con mis hijos. Entonces, esa situación crea dentro de la vida de los muchachos un sentimiento de doble moral que asimismo lo estoy transmitiendo yo, pero también asimismo ellos están adoptando eso. Entonces, la rebeldía que se da muchas veces dentro de muchos de los hijos de líderes o pastores tiene que ver con el hecho a veces de esa doble forma en cómo nosotros nos comportamos, siendo, digamos, un mal sacerdote en la casa, que a veces no nos importa dedicar buen tiempo a nuestros hijos, no nos importa dedicar buen tiempo a nuestra esposa, a veces los dejamos en último lugar y a veces tomamos el primer lugar en la responsabilidad de la congregación. Entonces olvidamos nuestro papel ahí. O a veces
lo que hacemos es nosotros solamente nos centramos en aspectos que tienen que ver con la familia, pero nos olvidamos de nuestro papel que tenemos como líderes con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer este papel y cómo podemos nosotros desempeñarnos de una manera adecuada? Todo tiene que ver con la ayuda del Señor. Y cuando en una ocasión yo prediqué sobre este tema, más de alguna ocasión, pero yo estaba, hermanos, investigando sobre este tema, fíjense, porque en algún momento algunas personas dicen, no, eso de sacerdote en la familia, eso es cuestión de que de movimientos modernos y que lo están enseñando a algunas iglesias, pero eso no es bíblico. De hecho, hoy mismo leía algunas cosas de ese tipo, ¿va? O si no, leía el hecho de que decía una dama que escribía en una página para damas, decía, bueno, en realidad en nuestra casa somos 2 sacerdotes, decía, mi esposo y yo, y ninguno es más que el otro. Entonces veo esto como que nosotros, el tema que vemos en el Antiguo Testamento de la Biblia, incluso antes que existiera la ley, por ejemplo, un ejemplo de Job, cómo este hombre sabía equiparar entre la responsabilidad que tenía con sus hijos y la responsabilidad que tenía con Dios y la calidad de ser un gran granjero, ¿verdad? Si ustedes leen, todos nosotros leemos lo que nos dice el pasaje del primer capítulo de Job, nos da las características de un hombre justo, pero también asimismo un sacerdote. Ese papel de sacerdote lo hacían los hombres en el Antiguo Testamento desde antes que existiera la ley. No había ley y ya habían hombres que ejercían el papel de sacerdote, ¿va? Ese papel de presentar la familia a Dios, ese papel de ser un ejemplo en la familia, de ser misericordioso, de poder guiar a los extraviados, de tener compasión. Eso es lo primero que debemos hacer nosotros en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nosotros como caballeros. Pero también asimismo no debemos descuidar el papel que tenemos en nuestra responsabilidad con Dios, que debe llevarnos a nosotros a tomar compromisos reales, porque el propósito de nuestra existencia, hermanos, aquí en esta tierra, no tan solamente es para que nosotros comamos rico, ¿verdad? Que comamos frijoles, que comamos camarones o langosta o lo que comamos, sino que nuestro papel primordial aquí en la tierra tiene que ver con el hecho del servicio y glorificar a Dios. Y el primero que debemos comenzar para que funcione adecuadamente nuestro ministerio, porque muchos han fracasado en el ministerio, ¿verdad? Ya puede ser un ministerio de cualquiera, un ministerio de caballeros, un ministerio que tiene que ver con oración, un ministerio de seguimiento, un ministerio de alabanza, cualquier ministerio o un ministerio pastoral. Muchos han fracasado en esto porque no han arreglado algunos asuntos que comienza con la familia. Entonces, ese papel de ser sacerdote en la familia es la base fundamental para que nos capacite a nosotros para poder hacer el ministerio adecuado. Porque si no, tarde o temprano vamos a ser descubiertos como unos hipócritas donde nosotros tenemos un estilo de vida en nuestro hogar y un estilo de vida en la iglesia. Tarde o temprano se van a dar cuenta alguien de que nosotros tenemos 2 caras, una para la familia y una cara para la iglesia. Amén. Hermano Ciro, pues hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Hay que tener una balanza, ¿verdad? Para poder equilibrarnos y poder hacer justo, ¿verdad? En el tiempo porque sabemos que ser sacerdote requiere de tiempo, ¿verdad? A dedicarle a la familia, pero también necesitamos tiempo para servir a Cristo de esa manera. Y estamos en un tiempo difícil, sabemos, en estos momentos hay momentos muy, muy difíciles. Y basándonos en esa parte tan difícil, porque muchos amigos, muchos hermanos, muchos conocidos han perdido su trabajo, otros han enfermado, otros ya partieron, se nos adelantaron y estamos pasando momentos muy difíciles. En estos momentos ¿qué tan difícil es ser un sacerdote de familia? Yo creo que lo importante que debemos comenzar nosotros es aclarar nuestro papel como sacerdotes en nuestra familia. Entonces, si vemos nosotros el papel de sacerdotes en el Antiguo Testamento, tenía que ver con el hecho de presentar sacrificios a Dios, de hacer rogativas por los extraviados, de ponerse en lugar del perdido para ayudarle a encontrar el camino. Entonces, nuestra familia puede ocurrir en este momento así, ¿verdad?
La vez pasada hablábamos con un grupo de jóvenes líderes y analizamos un poco de lo que está ocurriendo precisamente en este tiempo de pandemia. Muchos jóvenes están tendiendo a caer en una especie de aburrimiento espiritual, sobre todo los jóvenes dentro de la iglesia, donde en algún momento ya han perdido el deseo de conectarse a las reuniones virtuales, ya han perdido el deseo de orar, ya han perdido el deseo de todas esas cosas, ¿verdad? Porque al principio muchos estábamos animados porque teníamos gran miedo a la pandemia, ¿verdad? Pero los jóvenes han perdido un poco de ese temor que tenían. Como consecuencia de eso, algunos se han relajado en su vida espiritual. Entonces, el papel nuestro como sacerdote toma una vigencia tan alta, en este momento, donde nosotros debemos propiciar que nuestros hijos y que nuestra esposa podamos acercarnos a Dios, el papel del altar familiar, el papel del estudio de la Biblia, el papel de que nosotros nos reunamos en tiempo de oración para poder buscar al Señor Jesucristo. Una de las cosas más difíciles que puede presentarse en este momento para el papel de sacerdote es cuando nosotros mismos como sacerdotes hemos perdido la ilusión, hemos perdido la esperanza. Hay caballeros que han perdido la esperanza porque, como decían ustedes, han perdido el trabajo. Algunos han perdido un familiar, un padre o un hijo, ¿verdad? Y eso puede acarrear de que nos desilusionemos nosotros como sacerdotes y se imagina entonces quién va a realizar nuestro papel en la familia. Entonces, no es fácil en este momento por los desafíos que nosotros afrontamos. La competencia que tenemos ahora con las redes sociales es más grande que la que teníamos en el año pasado por esta misma fecha de marzo. A partir del 13, 14, 15, 16 de marzo del año pasado, la gran competencia, la superinformación, el deseo de la gente de estar en Netflix, estar en las diferentes plataformas para poder pasar un tiempo y divertirse, eso ha provocado que a veces nuestros hijos, nuestras esposas o nosotros mismos perdamos el interés y como consecuencia de eso nos acomodamos. Hoy hay padres de familia que ya no se preocupan porque como no están yendo a la iglesia, entonces están dejando el trabajo de ellos como sacerdotes a que lo hagan el WhatsApp, las redes sociales, Facebook y todo eso. Y debemos saber que el papel nuestro como sacerdote es un papel del cual Dios nos va a pedir cuenta. Y frente a eso nosotros tenemos que realizar ese papel. Los tiempos de oración, los tiempos de ayuno familiar, los tiempos en que nos reunimos con nuestro cónyuge a poder orar juntos, a poder planificar hacia adelante, a pensar qué hacer, que nuestros hijos vean que no hemos perdido ese fervor y que nosotros los estamos motivando en la búsqueda del Señor. Esas reuniones frecuentes con ellos, esos tiempos de oración, ese momento en que toleramos sus situaciones que a veces no son correctas y de esa forma nosotros tenemos que hacerlo. La paciencia es una de las cosas fundamentales que toma vigor en este momento y la esperanza en Dios y la determinación nuestra de sacar adelante nuestra familia y salir adelante nosotros mismos como caballeros y no perder la esperanza. Eso hace que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestra familia, miren que nosotros estamos luchando. Y si lloramos por situaciones que se han presentado, que nos miren llorar si nos pueden llorar, pero que sepan que no estamos desilusionados, sino que estamos luchando y que nuestra confianza es el Señor. Amén, amén. Estamos hablando de un tema muy especial, estamos hablando de los sacerdotes de la familia y servidores de Cristo. Un tema muy ameno, con un invitado muy especial. No nos cambie, regresamos después de la pausa que tenemos programada. Para que tu moto esté en óptimas condiciones, Motocentro Cálix Antunes es tu mejor opción a la hora de necesitar repuestos y accesorios. Tenemos para las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan,
KMF Génesis. Contamos con accesorios deportivos, aceites y diferentes lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra norte de la despensa familiar. 2785-2940. Motocentro Calix Antunes. Ponte en marcha. Todos nos visitan porque renovamos producto constantemente. Porque en un solo lugar lo encuentras todo. Artículos para decorar, para la oficina, hogar, para cada temporada, obsequios para cada momento y para todas las edades. Libros de autores y editoriales para distintos gustos y deberes de lectura. Siempre hay algo nuevo para encontrar. Somos Librería Melos. Melos número 1, media cuadra al este de la Catedral. Melos número 2, media cuadra al oeste de la Alcaldía. Melos está en ti. Todos me preguntan por qué mi familia y yo visitamos Irenes Variedades. Porque encuentro elegantes vestidos para toda ocasión, blusas americanas, calzados de la mejor calidad, ropa de niños, línea de caballeros y todo para mi hogar. Lo mejor de Irenes es que puedo encontrar todos los estilos de ropa interior lovable. Yo elijo Irenes Variedades. Boulevard Los Poetas, frente a M&M, 2785-2885. Síganos en nuestra página de Facebook e Instagram, Irenes Variedades. Lo mejor para vestir. En Clínica y Farmacia Veterinaria Soto Puerto. Hemos cuidado de sus mascotas y demás animales como si fueran nuestros. Con venta de productos veterinarios y agrícolas. Atención de animales de pequeñas y grandes especies. Clínica, operaciones, reproducción bovina, diagnóstico reproductivo, visitas a domicilio. Ahora cuenta con área para cirugías, pruebas diagnóstico, grooming. Estamos ubicados en Barrio El Centro, media cuadra al oeste de la Plaza Francisco de Paula Flores, Juticalpa Olancho. 2785-2484, 9685-2058. Les espera el Dr. Manuel de Jesús Soto Puerto y Dr. Manuel de Jesús Soto Martínez. Clínica y Farmacia Veterinaria Soto Puerto. Cuando construyas, hazlo con calidad. Hazlo con nosotros. Somos Ferretería El Pana. Todo en ferretería a precios sorprendentes. Herramientas de construcción. Todo en electricidad. Herramientas en general. Repuestos para bicicleta. Estamos más cerca de ti. Barrio Belén, frente al Parque Infantil. Horario 7:30 a 5 p.m. De lunes a sábado y domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Celular 9558-2897. Ferretería El Pana. Más variedad, más economía. ¿Sabes por qué todos están consumiendo Victory Water? En el Centro de Salud Sopilotepe consumimos Victory Water. Nuestros clientes prefieren Victory Water. Lo que me gusta es la puntualidad de Victory Water. Yo no la cambio por otra. Yo tomo Victory Water por más refrescante. Nuestros productos se elaboran con Victory Water. Y lo mejor, el precio. Al principio no lo creía y tuve que comprobarlo porque Victory Water es una agua de calidad y de buen gusto. Aquí en Hacienda La Empalizada, todos los empleados disfrutamos de Victory Water. En la oficina consumimos Victory Water. Definitivamente, Victory Water es la mejor agua del año. Victory Water, agua purificada, 100% natural. Victory Water, en calidad es lo mejor, la victoria del sabor. Victory Water, Victory Water. 9902-5054. Sacerdotes de la familia y servidores de Cristo es el tema que estamos abordando este día en el programa Hombres de Valor en Canal Imagen de Santidad. Tenemos un invitado muy especial que nos está ilustrando con su experiencia de líder espiritual sobre este tema muy interesante. Hermano Ciro,
¿Qué necesitamos para ser buen sacerdote de la familia? Puesto que actualmente nos damos cuenta que hemos estado fallando como hombres. Nuestra preocupación muchas veces ha sido ser proveedor, pero al interior de las familias quien ha llevado las riendas en muchos de los casos ha sido la mujer. Y ahora que estamos en los hogares, nos toca asumir verdaderamente ese papel y entonces ahí se descubren muchas cosas. Sí. Muchas veces nos llegamos a conformar familias, pero no estamos tan conscientes de el rol que debemos de asumir. ¿Qué necesitamos para ser buenos sacerdotes de la familia, puesto que prácticamente no hay una escuela que nos oriente a esa parte, sino más es ensayo y error en el día a día? Sí, es cierto, porque para ser esposo, pues a veces nos dan algunas charlas ahí, ¿verdad? Pero no nos enseñan cómo ser padre. Y entonces muchas veces los primeros hijos son como el experimento, ¿verdad? Especialmente el primero de ellos es como el experimento. Y así, vivimos una época difícil, como mencionábamos, ¿verdad? Y esta pandemia, el confinamiento, ha traído al descubierto, pues, y ha desnudado muchas de nuestras falencias como sacerdotes. Pero alguien podría estar viendo el programa y decir, bueno, eso es para los religiosos o eso es para evangélicos. Pues estamos totalmente equivocados, ¿verdad? Al respecto en eso. Todos los seres humanos, desde el momento de la creación, Dios dio responsabilidades al hombre, dio responsabilidades a la mujer y los hijos también, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, incluso en los 10 mandamientos, nosotros podemos encontrar pautas de cómo podemos nosotros comportarnos como padres, madres de familia o como hijos. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos habla acerca de ese tema en el libro de Efesios. Entonces, la cosa que tiene que ver es cuál es nuestro papel, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para ser buenos sacerdotes de la familia? Entonces, el libro de Efesios nos habla cómo nosotros como caballeros podemos ser buenos sacerdotes de familia. Y comienza diciendo el trato hacia nuestras esposas. Eso es importante. Ese libro nos habla de 4 ingredientes para tener un hogar feliz, ¿verdad? En el libro de Efesios, 4 ingredientes importantes. Uno de los ingredientes tiene que ver con mi papel de hombre, el trato que doy a mi esposa. Dice que yo debo tratar a mi esposa. ¿Cómo la debo tratar? Como Cristo trata a la iglesia, que la amó y se entregó. Entonces tiene que ver con ese papel sacrificial, ¿verdad? Porque a veces como creemos que somos sacerdotes y a veces si vamos al extremo de eso, como leí unos comentarios que el término ser sacerdote da lugar a lo que es la violencia intrafamiliar porque solamente ese término da la idea como que yo tengo el poder, ¿verdad? Que yo tengo toda la autoridad, que cuando yo llegue todas las cosas deben estar en orden, que deben traerme los zapatos, que deben darme el control de la televisión, que debe estar lista la comida, que deben haber silencio cuando yo llegue. Estamos totalmente equivocados en esas cosas. Lo que tiene que ver con el papel del sacerdocio es mucho más allá de esas cosas que nosotros tenemos esos conceptos, ¿verdad? Esos conceptos equivocados de machismo y esas cosas. El papel del sacerdocio es un papel que comienza con el trato que damos a nuestra esposa. Y esa es la clave porque ahí vamos a obtener respeto de nuestros hijos. Si usted trata mal a su esposa, sus hijos le van a irrespetar porque le van a considerar a usted como una persona que está violentando a su esposa, que no está tratando a su esposa como vaso más frágil, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer como sacerdotes? Debemos comenzar tratando bien a nuestra esposa. Y después nos dice el texto que padres no exasperemos a nuestros hijos. Tengamos cuidado en la forma como a veces tratamos a nuestros hijos porque eso conduce a la rebeldía. Y eso nos hemos equivocado muchas veces pensando de que estamos educando a nuestros hijos y lo que estamos haciendo es manipulándolos y lo que estamos haciendo en muchas de nuestras ocasiones en la forma como lo estamos tratando a ellos es que los estamos tratando a veces como
un empleado, que no lo tratamos bien, lo estamos tratando como menos que un hijo. Y eso crea resentimiento dentro de ellos. Entonces, nuestro papel de sacerdote tiene que comenzar con el trato que damos a nuestra esposa, con el trato que damos a nuestros hijos, nuestra relación allí entre nosotros. Después de eso, lo que sigue es la parte que no desliguemos esto como que esto no fuera espiritual. Esto es espiritual. Si yo trato bien a mi esposa, yo estoy actuando espiritualmente. Si yo trato bien a mis hijos, mi relación con ellos, el respeto. Si yo los ofendo a mis hijos, yo he tenido que pedirles perdón a mis hijos porque me he equivocado. Y le he tenido que pedir perdón a mi esposa porque me he equivocado. Y a veces, en algunas ocasiones, sé que me he equivocado mucho y lo he hecho con lágrimas. Entonces, y eso no significa debilidad, significa autoridad. La otra cosa que debemos mostrar a nuestros hijos para que vean que somos un buen sacerdote, porque recordemos, ese papel es importante en la familia, es el hecho de que nosotros amamos a nuestra esposa. No solamente que la tratamos bien, ¿verdad? Así de esa manera, sino que le demostremos que es la única persona en nuestro corazón, que no hay nadie más, que no existe nadie más. Y eso lo deben escuchar los hijos. Eso es importante. Y lo otro tiene que ver qué estamos dando del alimento espiritual a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos dando a nuestros hijos? ¿La palabra del Señor o estamos recetando otras cosas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El papel de nuestro sacerdote tiene que ver con que nosotros formalmente estudiemos la palabra de Dios, le demos a ellos, que les invitemos a que ellos se unan en este momento, que en algunas iglesias no están regresando, que se unan a las transmisiones de la iglesia, que ellos estén involucrados en algo de la iglesia, en células o grupos familiares, como se llame, que tengamos cuidado de eso, de nuestra familia, y que lo estemos viendo que están prosperando. Y cuando veamos que algo nos está señalando que no está ocurriendo algo bueno con ellos, significa orar. El papel del sacerdote tiene que ver con la oración delante del Señor, ¿verdad? Orar por la esposa, orar por los hijos, orar por la familia, y también lo que es ser un proveedor. Eso también es importante. Sé que muchos han perdido sus trabajos, algunos han sido despedidos, pero hay algunos que ya se acostumbraron a que la esposa nada más trabaje y se quedan tranquilitos y no van a buscar trabajo, sino que ya se acostumbraron a que la esposa nada más trabaje. Eso no es correcto, es un mal ejemplo para los hijos, y eso no es ser sacerdote, ¿verdad? Amén. Amén. Es bastante difícil tener, ¿verdad?, que lidiar con estas cosas entre ser un buen sacerdote, también en la casa y también en la parte de la iglesia, ¿verdad? En el lenguaje popular hemos escuchado nosotros, ¿verdad?, porque andamos por ahí y todo el mundo lo escucha, dice, es que este es candil de la calle y oscuridad de la casa, algo así, ¿verdad? Basado en ese algo popular que muchos lo interpretan de alguna manera, se dice que constantemente somos buenos servidores en la congregación y que le dedicamos esto y que es para la congregación, sí, pero en la casa somos malos sacerdotes que no le ayudamos a la doña, que solo queremos estar viendo televisión, ¿verdad? Y todo ese montón de malos ejemplos para los hijos y para la doña, y entonces entramos en esa situación. Basado en estos dos puntos que los miramos, ¿cuál es su valoración aquí al respecto, verdad? Sobre estas dos valoraciones. Yo escuché en una ocasión, no sé si es un cuento o es una realidad, ¿verdad? Porque a veces algunos cuentos se vuelven como casi realidades, ¿verdad? Y son mitos. Escuché una vez que se había muerto un líder, ¿verdad? De una congregación, un líder grande, voy a decir un pastor, ¿verdad? Entonces, llegó uno de los hijos al velorio y escuchó decir, este hombre era tan cariñoso, tan especial, este hombre era así, y entonces el muchacho dijo, me equivoqué de velorio, y salió, ¿verdad? Porque dijo, ese no era mi papá era otro, ¿verdad? Mi papá era el que a nosotros nos trataba mal, ¿verdad? Mi papá era bien duro y esas cosas. Entonces, muchas veces confundimos lo que es la disciplina con ser violentos, ¿verdad? En nuestras casas. A veces las palabras que decimos son tan groseras que
que son como un golpe bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, en nuestras casas nos comportamos de esa manera, pero en la iglesia o en otros lugares somos personas diferentes. Entonces, esto de ser un sacerdote tiene que ver con la integridad, con que seamos las mismas personas en nuestra casa y que seamos las mismas personas en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces somos buenos servidores, ¿verdad? A veces, digamos, los caballeros son buenos servidores dentro de la iglesia, ¿verdad? Si los ponen a barrer, barren. Si los ponen a limpiar platos, lo hacen. Si los ponen a arreglar cualquier cosa, si los ponen de ujieres que tienen que servir, cargar niños, lo que sea, lo hacen. Pero en la casa no hacen nada de eso. Entonces se puede imaginar esa diferencia, esa gran límite que se muestra en esa persona, hace que nosotros seamos personas que no seamos íntegras, ¿verdad? Entonces la integridad tiene que ver en nuestra forma de actuar, que nosotros seamos las personas que somos buenos servidores en la iglesia, pero también somos buenos servidores en la casa. Y debemos saber algo bien importante, porque a veces nos confundimos nosotros, ¿verdad? Pensamos de que Dios no nos va a pedir cuenta de la familia, que Dios no nos va a pedir cuenta de cómo fuimos como esposos, de cómo fuimos como padres. Yo voy a dar cuenta de mi papel como esposo delante del Señor, y voy a dar cuenta delante del Señor de mi papel como padre de familia también. No solamente si prediqué el evangelio, no solamente si di clases de Biblia, no solamente si fui a buscar a los perdidos, porque a veces tenemos tiempo, hermanos, a veces tenemos tiempo para ir a visitar, ¿verdad? Tenemos tiempo para ir a orar por otros, pero en nuestra casa a veces no queremos estar. ¿Por qué? Porque no queremos tener compromiso con lo que es ayudar en el ornato de la casa o estar con los muchachos y estudiar, y a veces dejamos ese papel para que la esposa, ¿verdad? Sobre todo cuando están pequeños, no nos gusta cambiar pañales, no nos gusta hacer pepes, no nos gusta preparar la alimentación, no nos gusta hacer nada. Entonces siempre estamos buscando, ¿verdad? Algunos terminan temprano de trabajar, ¿verdad? Algunos a las 3 de la tarde en un tiempo normal, pero como no quiere llegar a hacer trabajo a la casa, entonces está llegando a las 8 o las 9 de la noche, y algunos hasta se van a sentar a las bancas de la iglesia para esperar el tiempo y la hora en que ellos puedan regresar a la casa y que ya no tengan nada que hacer, se puede imaginar. Entonces, esta dicotomía en estilo de vida, puedo decir yo, al nivel de pecado, es un estilo de hipocresía en nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, debemos ser nosotros personas en que nuestra relación con Dios sea una relación que comience en nuestra relación con nuestra familia. Si yo estoy mal con mi esposa, no puedo servir a Dios, no puedo hacer ministerio. Si yo estoy mal con mis hijos, yo no puedo hacer ministerio, y de hecho eso no cuenta delante de Dios. Ahora, si mi esposa está mal conmigo porque ella determina hacer las cosas así, o mis hijos están mal conmigo porque ellos determinan, es una cosa diferente en que yo provoque malestar, en que yo provoque pleitos, que yo provoque problemas en mi familia. Eso es totalmente diferente. Necesitamos, como el término que se llama el ministerio de ustedes, ¿verdad? Hombres de valor. Hombres de valor me da la idea que tienen valor, ¿verdad? Pero también que son valorados, o sea, que tienen un valor intrínseco, que así debemos ser los caballeros nosotros, ese valor intrínseco, que cuando no está en la casa los hijos digan, ¿y mi papi? ¿Dónde está? Que cuando no está en la casa la esposa esté llamando, ¿verdad?, al celular y diga, amor, ¿dónde estás? Te necesito, no para lavar los platos, sino porque su presencia da seguridad en la familia, porque es un hombre que sirve a Dios, pero también es un ejemplo en la casa. Eso es bien importante. Amén. Hay un pasaje que lo encontramos en 2 Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este debe ser uno de los propósitos de ser personas aprobadas en esta responsabilidad de sacerdotes y de servidores. Y hay 2 cualidades, hermano Ciro, que son fundamentales en esta relación, en esta responsabilidad
que debemos de procurar tenerlas, y es la humildad y la obediencia. La pregunta, Ciro, para ya ir como cerrando, porque ya nos están diciendo que estamos próximos a la hora. ¿Qué tan importante es la humildad y la obediencia en el cumplimiento de esta responsabilidad sacerdotal y de servicio en las congregaciones? Yo creo que es bien importante la humildad, porque si no, Dios dice en la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces la humildad no es que nosotros vamos a andar con la cabeza agachada, ¿verdad? Y que vamos a andar con la vista abajo. La humildad tiene que ver con saber reconocer nuestros errores. Eso es bien importante. Y lo otro es no creernos más allá de donde debemos creernos respecto a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros, lo contrario de la humildad sería la soberbia, ¿verdad? Nosotros podemos actuar con soberbia en la forma como determinamos guiar a nuestra familia, a nuestro matrimonio, pero también podemos actuar con soberbia en la forma como nosotros hacemos ministerio. Entonces, la humildad tiene que ver con eso, en que nosotros permitimos que toda la gloria sea para el Señor. Es sumamente importante eso, y también asimismo que las cosas que las hagamos sea para la gloria del Señor. Usted lo puede hacer de la mejor manera, pero usted no va a sentirse más allá de lo que el Señor le puede dar a usted, ese sentimiento de ser un siervo inútil, de ser un siervo que hizo lo que le correspondía hacer. Entonces, tanto en lo que corresponde en la familia, debemos ser humildes en la capacidad de reconocer nuestros errores, de ir y poder decir a mi hija, a mi hijo, perdóname, me equivoqué, de ser capaz de decir, no sé hacer esto, ¿me podrías ayudar? ¿Verdad? Porque muchos de nosotros pensamos que pedir ayuda a nuestra esposa, a nuestros hijos, es que nosotros nos bajamos, ¿verdad? Y ese sentimiento machista a veces nos hace que nosotros mejor prefiramos equivocarnos y seguirnos equivocando y no pedir ayuda, y tampoco reconocer que hemos fallado. Entonces, eso se da tanto en el hecho de que nosotros podamos reconocer que fallamos dentro del ministerio de la iglesia, pero también que fallamos dentro de la familia. Y eso indica que nosotros seamos capaces de ir y pedir perdón, y también asimismo poder dar perdón, porque a veces nuestros hijos se equivocan y nos tratan no adecuadamente, pero también nos podamos perdonar. Un sacerdote perdona, un sacerdote es amable con los extraviados, y eso tiene que ver con nuestro papel en la iglesia, que podamos ser capaces de soportar a los hermanos que a veces no hacen cosas correctas, pero también seamos capaces de comportarnos de esa misma manera en nuestra familia, ¿verdad? Que a veces la esposa no hace las cosas correctas, y no estoy hablando de cocinar, sino a veces en el trato con nosotros mismos, o las apreciaciones o las palabras, y a veces nuestros hijos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, eso puede convertirnos en que nosotros nos llenemos de resentimiento. Un padre resentido no puede ser buen sacerdote. Un siervo resentido no puede ser un buen líder. Tiene que estar limpio aquí de su corazón, donde lo que pasó ayer, lo que dijeron ayer los hermanos de la iglesia, pues se terminó allí, ¿verdad? No estarlo recordando. Lo que pasó ayer en mi relación con mis hijos o en mi relación con mi esposa, de que me lastimaron, yo eso quedó allá atrás. Y yo debo seguir adelante y mostrar mi amor y seguir siendo un buen sacerdote. Eso es importante, ¿verdad? El tema de la humildad y el tema de ser aprobado delante de Dios. Porque lo contrario es ser desaprobado. Esto parece como que fuera un examen, ¿verdad? Donde con tantos puntos se pasa, ¿verdad? No sé, 70 o 60 se pasa. Y si sacamos menos de eso, definitivamente estamos reprobados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para ser un siervo aprobado? Debemos comenzar a revisar nuestra relación con Dios. Si yo vivo una vida de hipocresía, ¿verdad? Detrás de la puerta de mi cuarto soy uno, o donde no me están viendo en mi casa soy uno, entonces yo soy un siervo desaprobado, que por eso estoy sufriendo las consecuencias en mi propia familia, en mi propio matrimonio. O definitivamente yo no me siento que estoy siendo útil al Señor, precisamente porque no he aprobado lo que Dios pone como estándares para poder ser siervo suyo y para ser un buen sacerdote de familia, ¿verdad? Amén, amén. Hermanos, estamos llegando a la parte final del programa.
Ha sido un tema muy importante. Hemos podido abordar de la mejor manera posible, ¿verdad? Sacerdotes de la familia y servidores de Cristo. Creo que es un compromiso enorme, es un reto grande que tenemos, pero queremos dejarlo con las palabras finales para todos nuestros hermanos y amigos que nos miran, no solo acá en Olancho, a nivel internacional a través de las redes que tenemos, ¿verdad? Así que para poderlos despedir y darles un mensaje final a todos estos hermanos y amigos. Yo creo que el papel de ser sacerdote es un privilegio, porque eso significa liderazgo en la familia, ¿verdad? Ser buenos líderes es bien importante porque si no, ustedes pueden ver, si leen el libro de Jueces, el libro de Jueces dice que terminó Josué, muere Josué y 40 años después, porque las generaciones eran de 40 años, 40 años después esa generación no conocía a Jehová. ¿Qué pasó allí? Me pregunto yo, y nos podríamos preguntar todos nosotros. Lo que pasó es que el papel de los sacerdotes, de los caballeros, de los varones, no sirvió. Sus hijos crecieron sin verlos orar. Sus hijos crecieron sin verlos leer la Torá del Señor. Sus hijos crecieron sin que ellos buscaran el tabernáculo del Señor. Sus hijos crecieron sin que verlos a ellos recordar lo que dice Deuteronomio 6. Por el camino, en la casa, en el campo, les recordará las palabras del Señor. Entonces, ellos fallaron y la consecuencia fue una generación que dedicó a Baal, a Acera, a asesinos. Usted lee la situación del libro de Jueces, es un caos bárbaro. ¿Por qué? Porque Dios estaba ausente. En las familias en que Dios está ausente, son familias en caos, son familias que están en el espiral de la muerte, están caminando hasta el fondo del barril, que las consecuencias van a ser drogas, alcoholismo, prostitución, muerte y todas esas consecuencias terribles. Y cuando nosotros descuidamos el servicio al Señor, nosotros nos volvemos personas que no solamente perdemos la bendición de servir a Dios, sino también al final de nuestras cuentas nos vamos a dar cuenta, valga la redundancia, de que nosotros hemos estado perdiendo el tiempo en nuestra vida y quisiéramos a veces regresar. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos regresar el tiempo y decir, hubiera servido al Señor mucho más allá? O al final morimos y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Ah? Esa va a ser la gran pregunta del Señor para la casa y para el ministerio. ¿Verdad? Muchas gracias. Ha sido un placer, hermano Ciro, tenerlo en el programa Hombres de Valor. Créame que nos sentimos muy complacidos y muy honrados de que usted nos haya acompañado y de ilustrarnos conforme a la palabra de Dios en esta doble responsabilidad que tenemos al interior de las familias. Esperamos tenerlo en un próximo programa para continuar hablando de estas cosas importantes que como familia nos interesa recibirlo como consejo. Así es que bendecimos su vida, la de su familia, y esperamos que en una próxima oportunidad tenerlo con nosotros en el programa Hombres de Valor. Esta es su casa y esta sigue siendo su congregación. Muchas gracias. Y aquí estamos un grupo de hermanos que le tenemos un alto aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Ciro. Su invitación es un compromiso para mí, ¿verdad? Y así que cuando ustedes me inviten, con gusto, yo estaré dispuesto a volver a estar con ustedes. Me siento en familia, me siento contento, me siento apreciado y eso me hace sentir feliz en esta noche. Gracias, hermano Manuel, gracias, hermano Víctor, gracias a todo el equipo de caballeros, los hombres de valor, ¿verdad? Qué buen nombre le pusieron, ¿verdad? No solamente tienen valor, sino que valen, también tienen un valor intrínseco poderoso, ¿verdad? Que el Señor les ha dado. Y gracias por invitarme a todo el equipo, ¿verdad? Todos los que están atrás de ustedes y al pastor de la iglesia y a todo, ¿verdad? Muchas gracias. Aprecio mucho eso y que el Señor les bendiga. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra, hermano Ciro. Amén. La próxima edición estaremos compartiendo. Amén. Así que
Muchísimas gracias. Saludos a su familia. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Así Amén. que llegamos al final, hermano Víctor. Así es, que Dios nos bendiga y les esperamos que nos sintonicen en una próxima emisión del programa Hombres de Valor, aquí en el mismo canal de Santidad de Juticalpa, Olancho. Que el Señor a Dios le sea la bendiga. gloria, el poder y la alabanza. Bendiciones. Amén. Hombres de Valor fue presentado por el Ministerio de Hombres de la Iglesia Central de Santidad.